Lo que nosotras proponemos es hacer un espacio más dinámico y más flexible para adaptarse un poco a las nuevas necesidades de la sociedad. Hemos utilizado para llevar a cabo el proyecto, ha sido todo un único material, que ha sido la madera, haciendo unas costillas continuas y un método también continuo de linóleo. Ahora empezó en diciembre, se ha hecho ya toda la demolición y ahora estamos en fase de trasdosado y tabiquería y bueno, instalaciones, están pasando ya los cables de la luz y el aire acondicionado y bueno, esperemos, ahora yo creo que va a buen ritmo y ahora ya enseguida empezaremos con acabados, con las lamas, con el suelo, con la madera. Proyecto que sea polivalente, o sea, al final trabajamos con una pieza que lo que hacemos es combinarla de muchas maneras, entonces nos sirve como escenario, nos sirve como elemento expositivo, como taburetes, como asientos para modo cine. Es una pieza que según cómo la coloquemos, cuando tenemos muchísimas piezas, que estamos hablando de 100 y pico piezas, pues da lugar a juegos espaciales que al final nos resuelven un poco las necesidades que teníamos en el colegio. Hacemos un juego de toldos para cubrir las necesidades que tiene el colegio de ampliar un poco el aforo en determinados momentos, tanto por lluvia o como por sol, para intentar poder aprovechar el máximo del patio y no solamente esta parte cubierta.